Un mundo mejor es posible. Llegamos a África con nostalgia anticipada rozándonos la piel. Aquí terminaba nuestro viaje, después de casi 2 años recorriendo todos los continentes, cámara en mano, retratando a los campesinos pobres del mundo, recogiendo el testimonio de su desesperación, pero también el de su dignidad y el de su infatigable lucha. Nuestra travesía había seguido la ruta de los movimientos sociales y de los foros mundiales, organizados por la sociedad civil como espacios imprescindibles de reflexión, debate y elaboración de alternativas solidarias para la construcción de un mundo mejor. Habíamos filmado en Estambul, Caracas, Porto Alegre, Atenas, Roma, Riga, Valparaíso, Almería, Zaragoza, Hong Kong, entre otras ciudades del mundo, y ahora el rodaje de nuestra serie documental, Los latidos de la tierra, tocaba a su fin en Nairobi, Kenia, lugar donde iba a celebrarse el 7º Foro Social Mundial. Ils sont capables de régler les problèmes, de contribuer à la gestion de ce pays. Ils sont capables de régler les problèmes de pauvreté que rencontre cette population avec les ressources que nous avons. Donc moi je pense que le Forum Social Mondial, c'est un espace où vraiment on peut construire ce monde. No son exactamente iguales los problemas que puede vivir una zona como el África subsahariana como la del África magrebí. No es lo mismo los problemas que está viviendo en este momento África que los que vive Latinoamérica o Europa. Por tanto, que haya foros sectoriales, que haya foros que aborden determinadas cuestiones por razones territoriales o por otras razones, a mí no me parece mal, es siempre enriquecedor, siempre que se habla y se comparta es enriquecedor. Pero no debemos olvidar que si hemos iniciado este camino de los foros como grandes asambleas de hombres y de mujeres activistas por un mundo diferente, más solidario y más justo, tenemos que seguir viéndonos una vez al año como mínimo en algún lugar del mundo para compartir esas ideas y para mezclarnos, para escucharnos. Los foros sociales mundiales tienen 2 caras distintas. La primera, saludable, en la medida en que ofrecen un espacio muy interesante para intercambiar opiniones y experiencias y un espejo delante de los medios de comunicación de todo el planeta. Pero siempre he subrayado que tienen otra dimensión delicada, y es el hecho de que acaben por sustituir a muchos movimientos sociales. Lo diré de otra manera: los foros, como las contracumbres, solo tienen sentido si antes hay movimientos sociales activos. Corremos un grave riesgo de privilegiar este tipo de estructuras, olvidando que el futuro de los movimientos de contestación no se dirime en Nairobi o en Porto Alegre, se dirime en el día a día del trabajo sórdido en los barrios y en los pueblos, y esto es importante. Después de pasar la mañana en el Kenyatta International Conference Center, resolviendo las diligencias de nuestras acreditaciones para el foro, salimos de Nairobi buscando campo abierto. El mito de África desertificada y árida se resquebraja en Kenia. Sorprende la exuberancia de su paisaje, el intenso verdor de sus gigantescos árboles abovedando el cielo africano, el púrpura brillante de sus majestuosas bugambillas, la visión de una selva tropical semejante a las venezolanas, colombianas o brasileñas. La tierra nos hermana. Filmamos los cafetales abandonados, enormes extensiones de tierra improductiva en un país donde el 50% de la población vive en umbrales de extrema pobreza. El hundimiento de los precios del café, provocado por el dumping salvaje que practican las multinacionales agroalimentarias, ha condenado a la ruina a miles de pequeños productores. Le problème de la paysannerie au Tchad, aujourd'hui, comme tout le monde le sait, la pauvreté extrême que vit cette paysannerie ne leur permet pas de faire face aux problèmes auxquels ils rencontrent aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, la paysannerie africaine et particulièrement le Tchad a des difficultés énormes parce que tout ce qu'il produit, il ne peut pas vivre avec ce qu'il produit et il ne peut pas non plus soigner ses enfants avec ce qu'il produit. Il ne peut pas aujourd'hui
amener ses enfants à l'école avec ce qu'il produit. Il ne peut pas également faire face à certaines situations qui se posent chez lui. Il ne peut pas bien se loger, il ne peut pas bien s'habiller, il ne peut pas bien manger. A la mañana siguiente nos reunimos con Andrés Perelló, diputado socialista y amigo entrañable. Ha llegado con una delegación de parlamentarios de las Cortes Valencianas, representantes de diversos partidos políticos, PP, IU y PSOE. Acudirán al Foro Parlamentario Mundial que se celebra estos días paralelamente al Foro Social Mundial. El problema es que la gente que analiza en este momento la política en los partidos tradicionales no tiene angular suficiente para eso porque su experiencia personal y su conveniencia personal se lo impiden. Pero ahí, insisto en lo de antes, pueden encontrarse en que no solamente no formen parte del proceso, sino que el proceso les desborde. Como miembro de un Parlamento Nacional, tenemos oportunidad de ver a cada sesión parlamentar que las fuerzas neoliberales o liberales están dominando nuestros parlamentos. Y es ocasión de juntar las fuerzas parlamentarias que piensan posible una transformación social, una transformación también por la vía parlamentar, en un lugar especial que se junta en el Foro Mundial, donde los parlamentarios pueden reflexionar estrategias propias de los parlamentos, de juntar experiencias, de intercambiar y poder también ver cuáles son las acciones comunes que se pueden hacer en varios parlamentos, que sean los parlamentos europeos, latinoamericanos o africanos. Yo creo que si algo hay que aprender desde los partidos políticos es a participar en el movimiento ciudadano, a participar con las organizaciones, a participar con las ONG sin ningún ánimo de controlar, sino desde la independencia y situándote como uno más, cosa que no es difícil porque la dinámica, no es fácil porque la dinámica de los partidos durante mucho tiempo no ha sido precisamente esa. Durante la cena conocemos a Leshan, nuestro guía keniano. Leshan es un masái inmenso cuya espectacular sonrisa compite en grandeza con su corpulencia. Leshan significa lluvia en suajili, la lengua oficial de Kenia, y realmente ha sido como agua bendita para su familia. Único varón entre 6 hermanas, nos relata la historia de su vida. Mucho antes de que Kenia y sus exóticos safaris se pusieran de moda en las rutas turísticas de las agencias de viajes, y antes incluso de que las ONGs desplegaran su acción humanitaria en la zona, unos españoles viajaron al poblado masái donde Leshan nació y pasó su infancia. Se encandilaron con aquel niño de sonrisa infinita y ejercieron un apadrinamiento directo. Le costearon sus estudios de secundaria y la universidad en Nairobi. Después lo acogieron en Barcelona para que ampliase sus conocimientos y aprendiera español. Es vivo y sagaz como un rapaz, pero también tranquilo y hermoso como una de esas jirafas a contraluz de un atardecer delirantemente bello sobre la sabana africana que tenemos la suerte de filmar en el Nairobi National Park. Leshan se gana bien la vida como guía turístico de grupos españoles y latinos. Costea los estudios de 3 de sus hermanas. Ellas también tendrán la oportunidad de una vida mejor gracias a Leshan y a la solidaridad de unos españoles errantes que cambiaron hace muchos años el destino de un niño masái. Leshan es el exponente meridiano de que la educación es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza en el mundo. Él ha sabido mantener el equilibrio. No reniega de su identidad tribal ni de sus costumbres y espiritualidad. Le encanta regresar a su poblado y pasar largas temporadas con su familia, siendo un auténtico guerrero masái, libre en la intensa cosmogonía de la naturaleza africana. Compartimos con distintos movimientos sociales, internacionales, con distintas redes, la preocupación por la construcción de un nuevo mundo, la construcción de un mundo más humano, una construcción más solidaria, donde a partir de la reflexión de la pesca hemos ido aportando en temas como la seguridad y la soberanía alimentaria, una nueva forma de construir y de hacer democracia, una nueva forma de entender la ciudadanía y las responsabilidades colectivas, un nuevo papel para el Estado y la recuperación de la responsabilidad social a nivel nacional y a nivel internacional.
El Foro de Pescadores ha participado en todos los foros social mundial. Hemos presentado la realidad de la pesca artesanal, pero también la posibilidad de construir un nuevo orden pesquero. El Foro Mundial de Pescadores ha celebrado unas jornadas de encuentro con pescadores artesanales de distintos países de la región: Tanzania, Senegal, el Chad, Congo, Burkina Faso. Nos reunimos con ellos. Pedro Avendaño y Mario Ahumada, director y secretario técnico del foro, han visitado con los pescadores los alrededores del lago Victoria, el descarnado escenario de la espléndida película documental La pesadilla de Darwin. Cuando se introdujo masivamente la perca del Nilo en el lago, con vistas al negocio de la exportación a los países del este, se produjo una catástrofe humanitaria en la zona. Las percas devoraron las especies autóctonas que tradicionalmente alimentaban a las comunidades de pescadores artesanales del lago. Como dice el profesor Pedro Arrojo, tras morir el pez, comienza a morir el hombre. Ahora, efectivamente las comunidades de pescadores cada vez deben salir más lejos. ¿Por qué? Porque en la zona costera contigua, donde se produce el desove, donde son zonas delicadas de reproducción, hay una alta cantidad de especies que sirven para el consumo humano. Y hoy día el interés de la industria es ir hacia esos lugares, explotar esos lugares, ocupar las zonas de reserva de la pesca artesanal y obviamente obtener cada vez mayores beneficios económicos. Entonces, la defensa de las comunidades no tiene que ver solo con un aspecto de orden económico, que por cierto es importante, tiene que ver también con la conservación de los recursos y con la conservación de la vida a largo plazo de la zona costera del planeta. Una intérprete argentina, Eugenia Maíquez, y un joven traductor español, Juan Pablo Ramos, facilitan el encuentro. Forman parte de Bubbles, red internacional de intérpretes y traductores voluntarios que cubre las necesidades en interpretación de los foros sociales. Ellos hacen posible que podamos entendernos, que un africano pueda expresarse en su lengua materna y su mensaje llegue intacto a nuestros corazones. Bubbles es eso, es una red de intérpretes voluntarios que surgió como idea en Florencia, se consolidó en París en 2003 creo que fue, y después llegó a su apogeo en la India, en el Foro Social de 2004 de Mumbai. Si bien hay muchos problemas técnicos, se trata de trabajar en cabinas que no de empresas multinacionales, entonces se trabaja en conjunto, somos intérpretes militantes generalmente. Lo que se busca es tener una capacidad, digamos, de trabajar en cabina, pero también tener una conciencia política. No se busca solamente un prestador de servicios. Y tampoco es un profesional que de repente tiene la posibilidad de irse a Kenia. Es un intérprete que sabe muy bien cuál es la importancia de pasar el mensaje y que sabe muy bien que, como hablábamos, su rol es un rol clave, porque justamente lo que se necesita en este momento de globalización es una globalización de la información. Y no puede ser que lo único que se globalice sea la información que el sistema oficial pretende. Entonces, lo que nosotros hacemos más que nada es tratar de pasar el mensaje de unir culturas, porque el tema, digamos, el sistema neoliberal afecta tanto a Latinoamérica como a Asia, como a África e incluso a Europa, porque el cuarto mundo también existe en Europa. Así que tratamos de unir fuerzas para que todo el mundo sepa que no está solo y que, digamos, la resistencia se hace en conjunto. Todos los foros sociales mundiales arrancan con una marcha por la paz y la justicia social. Es una mañana luminosa de enero en Nairobi. El itinerario se inicia en Kibera, la mayor favela de África. En estas chabolas malviven más de 800.000 personas. Ciertamente Kibera es algo impresionante. Impresionante porque se dice, y parece ser que con razones fundadas, de que es el slam más numeroso de África. Se habla de entre unos 700 y 800.000 personas, que ha sido un slam que en poco tiempo se ha juntado muchísima gente, es decir, en un pequeño espacio ha acogido a tantísima gente que lo ha hecho aquello realmente una situación totalmente explosiva, tanto desde el punto de vista sanitario, higiénico, de convivencia. Allí conviven de muchísimas culturas, de muchísimas naciones, de diferentes razas, con todo lo que eso
con todo lo que eso supone, cultural y psicológicamente hablando. Bueno, pues a mí me impactó sobre todo porque sí que vi ahí condensado tanto sufrimiento, tanta, entre comillas, tanta miseria, que es un poco el signo de un sistema neoliberal que quiere y está promoviendo esto, que esto es lo gordo, ¿no? Las organizaciones africanas ya están allí congregadas para liderar la manifestación. Se suele decir que África es un continente sin remedio del que han huido el futuro y la esperanza, pero no es cierto. Podemos constatar que existe una sociedad civil articulada y comprometida y el vigor de sus movimientos sociales de base. Aquí en Nairobi yo tenía poco miedo de encontrar una sociedad civil casi inexistente. Mi sorpresa es de ver que hay movimientos sociales. Veo que hay movimientos sociales también con apoyo de la Iglesia, que juega un papel muy importante así en Kenia, el que no es el caso en otra región del mundo. Hay que tener cuenta de esa dinámica, pero el foro social viene como un apoyo, como para dar una cierta fuerza al movimiento social aquí. Por eso a mí me parece importante todos estos foros, todo este movimiento que se crea, es para decir, ya está bien. Es decir, no sigamos dando esta idea de que África se muere, porque en África no se muere. Se muere en ciertas zonas donde no queremos dar un medicamento o donde hay guerras. Y las guerras todos bien sabemos, ya no vamos a analizar demás factores de las guerras, donde hay guerras y donde hay hambrunas. Esas hambrunas se dan en ciertas zonas. Pero en África, en los sitios donde no ha habido sida y guerras, ha aumentado la esperanza de vida. Es decir, solo que hay que dejar también ciertas tribus y mantener sus culturas. Se ha potenciado el tejido asociativo aquí en África, que además hay que recordar que es un tejido asociativo protagonizado fundamentalmente por mujeres, y eso es bueno porque incluye claramente la perspectiva de género. Soy de los que piensa que el futuro de África está en sus mujeres. Sorprende la abundancia de mujeres y niños. Madres que en sus espaldas enrollan en pañuelos multicolores a sus bebés acompañan la marcha. Mujeres orgullosas de su raza al frente de la movilización, exhibiendo sus camisetas verde esperanza donde puede leerse Another World is Possible. Y niños de ojos inmensos y tristezas infinitas que te hablan de sus tragedias desde un silencio muy hondo. Niños esclavos, niños soldados, víctimas de explotación sexual y violencia, niños mutilados y abandonados. África es un continente de huérfanos. Lo saben bien las órdenes religiosas que trabajan en la zona. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía haya estas situaciones humanas? Me llamó la atención sobre todo el ver la presencia allí de mis compañeros. No están con grandes pretensiones, pero lo único que quieren ofrecer son pulmones de esperanza. Es decir, cuando los compañeros me dicen, aquí un 35-40% tienen problemas de SIDA. El drama de un padre o de una madre que se muere es qué va a pasar con el hijo que dejan. Y esta gente, desde niveles muy básicos, muy sencillos, intenta dar respuesta a esos gritos de dolor y dan respuestas de esperanza. Muchas veces se olvida que existe otra iglesia, la de la liberación y los misioneros que están junto a los pobres, los enfermos, los excluidos. La labor que estos hombres y mujeres desarrollan en los continentes olvidados, practicando el verdadero evangelio de Cristo, es digna de respeto y admiración. La marcha es siempre para nosotros el momento de mayor plenitud de los foros, el de mayor intensidad emocional. Entre miles de personas sintiendo el flujo de una energía benigna y colectiva, formando parte de un movimiento fuerte y luminoso que quiere cambiar el mundo. Recordé las palabras del obispo brasileño Dom Demetrio Valentini al abrir el Foro Mundial de las Migraciones de Rivas hacia Madrid. La utopía es urgente y necesaria. En esta marcha, bajo un sol abrasador, retratando a las mujeres y los niños africanos, me di cuenta de que ellos son las verdaderas flores de África. El foro se celebraba en el Moi International Sports Complex, un inmenso polideportivo a 15 kilómetros del centro de Nairobi, una especie de villa olímpica africana.
El lugar era perfecto para albergar a los 66.000 participantes inscritos en el evento. En las carpas blancas extendidas en los alrededores y en el gigantesco estadio se desarrollaban las múltiples conferencias, seminarios, talleres, encuentros, jornadas temáticas que desgranan y enfrentan los grandes desafíos de nuestro tiempo: la pobreza y el hambre, los derechos humanos, los recursos naturales, la salud, la educación, las migraciones, la dimensión de género, los problemas de la infancia, el cambio climático, la ciencia y la tecnología al servicio de la ética y el desarrollo, la democracia, la paz. Del Foro Social Mundial, del Foro de Nairobi, yo destacaría muchas cosas: la lucha contra la pobreza, el grito por una vivienda digna, por la paz. Hay uno que me ha sorprendido y es un grito que he escuchado y es unánime: el grito contra la corrupción política. Un grito de defensa de un derecho de ciudadanía que creo que es fundamental: el derecho a la buena gobernanza, el derecho a la buena gobernabilidad. Es la primera vez que se oye tan alto y tan claro. Por algo será. Será seguramente por la extensión de la corrupción en África y en el mundo entero. Y hay que tener muy claro que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a unos buenos gobernantes, a una buena gobernanza, a una buena gobernabilidad, porque si no se violan nuestros derechos. La corrupción política viola los derechos fundamentales de las personas, vulnera los derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque violenta por completo el principio de igualdad de oportunidades. Un foro es un hervidero de conocimiento e intercambio de ideas y experiencias, pero sobre todo es un estallido de humanidad en todas sus razas y expresiones. En el foro de Nairobi el ambiente era vibrante, colorido, alegre. Música en cada esquina, danzas africanas al ritmo del son ancestral de la percusión negra. Nairobi ha sido el foro de los niños. Estaban en todas partes creando una atmósfera de cascabeles y música. A veces sugerían una tristísima melodía que parecía llegar de las profundidades de la tierra. Pudimos verlo en Korogocho, un slum de la periferia a 20 minutos caminando desde el foro por vericuetos de tierra socavada, donde habitan más de 120.000 personas. Una ONG keniana de muchachos que consiguieron salir del suburbio y educarse trabaja ahora en el poblado dignificando su escuela y las condiciones alimentarias de los niños. Nos guían en este viaje que para mí ya no tendrá retorno. Korogocho se alza sobre un vertedero espeluznante. El olor a putrefacción nos alcanza 1 kilómetro antes de penetrar en sus calles. Las aguas fecales y los basureros delimitan el barrio. Tanta miseria concentrada en tan poco infierno. Pienso en lo que no vemos: los enfermos, los ancianos, los más desheredados de este averno. Porque lo que sí vemos es un festival de niños que entonan a nuestro paso una sinfonía de bienvenida. «How are you? How are you?», preguntan al unísono mientras siguen el rastro de la cámara, como si de un flautista de Hamelín se tratara. Es prodigiosa en medio de este estercolero la pulcritud de sus peinados y de sus uniformes de colegio. La escuela no tiene luz y las aulas son cubículos de 4 metros cuadrados. Evidentemente no hay agua, pero hay niños, muchos niños con derecho a una vida mejor. Por 3 euros al mes podemos garantizar su educación hasta los 16 años. Korogocho es un brutal y demoledor ejemplo de la miseria que el modelo de desarrollo actual, salvaje y deshumanizado, ha provocado. Nuestro propio retrato monstruoso, el cuadro maldito de Dorian Gray de nuestra civilización. Los campesinos expulsados de su medio de vida engrosan los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Puedo apostar que hay ratas que viven con mayor opulencia en las alcantarillas de nuestro primer mundo. Yo creo que en el meollo de los movimientos antiglobalización hay un renacimiento de la voluntariedad y de la gratuidad en el trabajo y en la entrega. Y esto es importante porque acarrea una contestación radical de algo que de nuevo ha estado claramente inserto en el proyecto de lo que llamo con alguna liberalidad y ligereza la izquierda tradicional, y que se manifiesta hoy en formidables maquinarias políticas y sindicales
marcadas por la condición funcionarial de las gentes que para ellas trabajan. Creo que esto al final ha marcado de manera decisiva el derrotero de estas maquinarias, que están más empecinadas en preservar esos puestos de trabajo que en introducir transformaciones reales en el funcionamiento del planeta. Frente a eso, creo que en los movimientos hay una clara defensa del trabajo voluntario y una especie de rechazo casi biológico de la figura de los liberados, de aquellos que trabajan por algo en lo cual el interés es el elemento fundamental. Miguel Ángel Fernández, coordinador de la Secretaría Federal de Movimientos Sociales y Relaciones con ONG del PSOE, Pedro Cerolo y Pilar Estébanez, concejales del Ayuntamiento de Madrid, iban a visitar Karatu, una zona rural de Tanzania donde Médicos del Mundo desarrolla programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del SIDA, el VIH, uno de los jinetes del apocalipsis africano. Sin dudarlo, Vicent Garcés y yo nos enrolamos en la expedición. El SIDA estaba en Occidente y llegaron los antirretrovirales y la gente, claro, los propios países solo pensaron hacia adentro y olvidaron África cuando ya se sabía la situación. ¿Qué ha ocurrido? Que ha llegado a ciertas zonas de África en el cual hay poblaciones que van a desaparecer, como hemos visto en estas visitas que hemos hecho, que solo quedan huérfanos. Esto supone, claro, estás por omisión, estás favoreciendo un genocidio, pueblos enteros. Pinchamos 2 veces las ruedas del jeep que nos trasladaba a nuestro destino. Road movie de emociones, mientras Edwards, nuestro entrañable y eficaz cicerone, solucionaba las contingencias automovilísticas, aparecían niños en las cunetas. Eran invisibles y de repente asomaban de entre las sombras de una elegante acacia estratégicamente aislada en la inmensidad de la sabana. En el segundo pinchazo, 3 niñas salieron a nuestro encuentro. Las más pequeñas lucían una sonrisa limpia y soleada, pero la mayor, ya adolescente, nos invadió con una mirada inquietante que transmitía un dolor ancestral y oscuro, una pena que anticipaba negras tormentas. Y así fue. Se abrieron los cielos y un diluvio profundo descargó sus aguas sobre la tierra africana. Duró instantes que parecieron agujeros negros en el tiempo y después un sol dorado que recordaba al dios Hermes en su carro de fuego alumbró las altas y sagradas cumbres del monte Kilimanjaro. Temprano, a la mañana siguiente de nuestra llegada, visitamos el Centro de Médicos Mundo en esta localidad rural. Conocemos a Manuel Galán, coordinador de área, y a Inés Zamanillo, médico cooperante, que llevan a cabo un programa de lucha contra el SIDA, insertado en el sistema sanitario de Tanzania. Como ellos, cientos de miles de cooperantes hacen posible la utopía. ¿Por qué lo hice a través de la medicina? Bueno, pues siempre me atrajo la medicina, me atraía el contacto con el paciente, con la gente, la medicina como una forma de entender a la gente y de comprender un poco a veces de comprender sus problemas, no tanto como la pura ciencia de la fisiología o la fisiopatología de las enfermedades, que también es bonito, pero a mí me atraía un poco más pues por el contacto humano y el contacto humano en condiciones pues de enfermedad, de dolor, de demás. Y bueno, me parecía además que la medicina era una buena profesión como para acercarse a este otro mundo. Siempre he considerado que las ONG son instrumentos perversos de este modelo neoliberal que está oprimiendo a una mayoría de la población mundial, y que las ONGs son instrumentos a través de los cuales este modelo reconoce que tiene una serie de deudas y de impactos negativos a todos los niveles, social, económico, medioambiental, pero que tenían unos pequeños instrumentos que son las ONGs que intentan resolver las conseguenze di este modello. Personalmente come ActionAid vogliamo molto sensibilizzare sia il pubblico in Europa, in Nord, a questa problematica, che anche fare un lobbying di governi, di reagire e di mettere il problema di sviluppo rurale soprattutto al cuore della politica della cooperazione internazionale. Purtroppo questa tematica è molto marginalizzata, molto marginalizzata perché per noi al momento si parla molto di più di problematica del terrorismo, sicurezza oppure commercio libero.
Visitamos el Gorongoro, onomatopeya que significa el tolón tolón de los cencerros que los masáis colocan a sus ganados. Es un parque natural de deliciosa e inconmensurable belleza. El broche final de nuestro viaje, penetrando en un mundo perdido donde el corazón de la tierra late con misteriosa fortaleza. La Tamaduni, madre tierra en suajili, nos envuelve. Somos parte de su energía milenaria entre flamingos nacarados que alzan el vuelo, elefantes majestuosos, cebras juguetonas y una orquesta de hipopótamos que, lanzando sus surtidores acuáticos al aire, nos dan la bienvenida. El 78% de la población aquí vive de la agricultura y de lo rural, y también de los animales. Entonces yo creo que ese cambio climático, que tiene mucho más que ver el mundo desarrollado, es lo que está produciendo también esto en África. Claro, entonces hay que luchar con el cambio climático, pero ahora el mundo desarrollado quiere que se luche desde el tercer mundo, porque el mundo desarrollado sabe que necesita el pulmón. Es decir, como pasa en Centroamérica, el pulmón, por ejemplo, San Juan, si la zona de San Juan, en Centroamérica, eso se necesita para el mundo, como las selvas de Brasil, se necesita también las selvas africanas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pagarlas. Y lo que tiene que hacer un desarrollado, pagar por mantener el pulmón y el oxígeno, porque nosotros nos hemos acabado el pulmón y necesitamos este oxígeno. Nakupenda significa querer apasionadamente, amar. Nakupenda África. Entre las praderas de este cráter cósmico que nos devuelve a la esencia de la vida, podemos sentir profundamente que un mundo mejor es posible y necesario.